Pato con invitados en Los Hijos de la Madre Tierra. Póngale, Pato, el invitado al día de hoy. Ahora a Cabina Naranja de Exa FM llega el invitado del día. Seguro es una persona o un grupo de personas muy influyentes que vienen a contarnos sobre lo que mejor saben hacer. Los Hijos de la Madre Tierra presentan el invitado del día. Así es, y en la cabina virtual naranja ya lo tenemos al señor Otto Sonnenholzner, quien es empresario, radiodifusor, economista ecuatoriano y además que fue vicepresidente de nuestro país entre el 11 de diciembre del 2018 y el 10 de julio del 2020. Otto, muy buenos días, bienvenido a Exa Ibarra. Hola, Cristian, Álvaro, Ketty, un gusto saludarlos, un gusto poder saludar a través de ustedes a toda la provincia de Imbabura. Primero que nada, ¿cómo le gusta que le tratemos? ¿Otto, señor Sonnenholzner o señor ex vicepresidente? ¿Cómo le gusta que le tratemos? Usted escoja entre salsa choque, salsa 9. Bien. Teníamos eso en la punta de la lengua, solo teníamos que... eso, ¿no? Otto, buenos días. No, mentira, Otto, a las órdenes. Siempre la gente en la calle y toda la vida me han dicho Otto. Gracias a Dios mi nombre es corto y sencillo. Imagínese si fuese como el apellido. Imagínese nomás. El programa saludándome. Sería un lío eso, ¿no? Empecemos desde el principio, empecemos cronológicamente. A ver, si es que las hubo, ¿no? ¿Y cuáles fueron las diferencias entre, pues, estos 10 años de correísmo y el gobierno de Lenín Moreno, en el cual usted fue, pues, una imagen del gobierno, hasta el punto que diría que fue un protagonista, ¿no? Y también, pues, porque dicen que la mejor campaña que la hicieron para Rafael Correa y su candidato Arauz en las elecciones fue los 4 años de Lenín Moreno, el no haber hecho muchas cosas como en el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuáles fueron estas diferencias entre los dos gobiernos? Bueno, tendría que usted hablar con el presidente, ¿no? Él se eligió con el movimiento del presidente Correa. Él ha descrito algo que yo ya conocía. Yo he sido desde la comunicación al menos un crítico al socialismo del siglo XXI, toda la vida lo he sido. Y no se trata de que todo esté mal, sino que realmente las políticas irresponsables, la corrupción, el autoritarismo, la restricción a las libertades, por lo menos para mí no son un modelo viable para el país. Y por eso consideraba yo en lo personal que ese modelo lo que hacía era daño. Creo que el país sigue intentando salir de los daños de ese modelo. No es fácil porque es un hueco profundo el que dejaron, sobre todo en lo económico, pero también en las diferencias entre los mismos ecuatorianos, las divisiones. Eso hay que superarlo, ¿verdad? Pero no se supera con odio, no se supera con bronca, se supera sin impunidad, es decir, sancionando legalmente los actos de corrupción, que creo que está sucediendo. Se supera empezando a hacer lo correcto, empezando a ser responsables con los recursos públicos, se supera recuperando las libertades, que creo que las hemos recuperado. Y evidentemente, para desgracia del Ecuador, pero también del mundo, la crisis económica severa que se estaba tratando de resolver, se vio afectada por una pandemia que ha dejado a 500 millones de personas en la pobreza en el planeta entero, entre nuevos desempleados y personas que han visto reducidos sus ingresos. Para que usted se dé una idea, en el mundo solamente las personas con trabajo informal han ingresado durante el 2020 un tercio de lo que normalmente ingresaban en sus hogares. Entonces, la pandemia ha sido un golpe brutal para la economía de los ecuatorianos, para la economía mundial. Creo que en el Ecuador se pudieron hacer y se pudieron tomar decisiones acertadas y oportunas que han permitido que los efectos tanto económicos como sanitarios no sean tan graves como en otros países. Si usted saca el episodio terrible, doloroso, ojalá y que nunca se repita, de la ciudad de Guayaquil, las cifras de la pandemia del Ecuador son bastante mejores que las del resto de la región. Y el manejo sanitario y el manejo económico inclusive va a terminar mejor que lo que se proyectaba. Entonces, o mejor dicho, terminó mejor que lo que se proyectaba. Y sin embargo sigue siendo un problema inmenso, que no se va a resolver, insisto, uno no sale de un hueco haciéndolo más hondo, no se va a resolver siendo irresponsable con los recursos públicos, despilfarrando, tolerando la corrupción, permitiendo la impunidad, todo lo contrario. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo fui el tercer vicepresidente del presidente Moreno, a él no le fue, evidentemente no le fue bien con los 2 vicepresidentes previos a mí, ambos con problemas ante la justicia, ambos provenientes del partido del socialismo del siglo XXI en su momento, y buscaron a alguien de fuera de la política un poco para tratar de cambiar, mejorar la imagen de la vicepresidencia y poder hacer un trabajo, insisto, menos político, más pragmático, más práctico, que fue lo que pude hacer durante ese tiempo. Si hablamos de Ecuador, geográficamente está pues con límite con Perú, con Colombia, pero políticamente, ¿dónde estamos?
¿Estamos en la mismísima? ¿Estamos bien? ¿Nos ha ido bien? ¿Nos va a ir bien? ¿Cuál sería? Yo me caracterizo por considerar que las ideologías dividen. Yo no soy una persona ideológica, yo no creo ni en las izquierdas ni en las derechas. Yo creo que el que va a los lados no avanza. Yo creo que hay que ir para adelante y la única forma de ir para adelante es concentrarse en objetivos comunes. Si usted ve y trabajar en cumplir esos objetivos, ¿usted cree que la erradicación de la desnutrición infantil crónica es de izquierda o de derecha? No, es un objetivo común de todos los ecuatorianos. ¿Usted cree que la necesidad de, por ejemplo, mejorar el hospital de Ibarra, que estuve 2 veces tratando de ayudar a que no falten insumos durante la pandemia, tanto el público como el del IES, ¿usted cree que eso es de izquierda o de derecha? No, eso es una necesidad de los imbabures. O sea, en el caso hipotético que gane el candidato Arauz y le pide que trabaje, que esté en su equipo de trabajo a Otto, ¿él va a estar ahí? Mira, yo no quiero ser parte de ningún gobierno en este momento, yo no tengo coincidencias con el correísmo, yo he sido firme en eso, yo no tengo tampoco nada personal contra nadie, creo que siguen, por lo menos de lo que yo lo escucho en sus propuestas, representan un modelo de irresponsabilidad, representan un modelo de deshonestidad. Les digo que yo fui el que dijo que lo de los 5 millones de vacunas era mentira, y lo era. El mismo presidente de Argentina lo ratificó en una carta que le envió, y el señor Arauz la sube todavía como que si fuera una buena noticia. No, le está diciendo que es cuento, que no hay los 5 millones de vacunas y que si quiere le da hablando con el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio privado. Entonces yo no puedo estar del lado de la deshonestidad, yo no puedo estar del lado del despilfarro, no puedo estar del lado de la irresponsabilidad. No puedo, porque no es mi naturaleza. Mi naturaleza es lo contrario a eso. Yo soy un tipo ordenado, disciplinado, responsable. Y no coincido. Creo que ese es un modelo que ya ha hecho suficientemente, ha destruido unos países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Entonces, pero en las cosas positivas, como lo hice en su momento con el expresidente Correa, como lo hice con el presidente Moreno, en las cosas positivas siempre voy a ayudar desde donde yo esté, siempre voy a apoyar desde donde yo esté. No todo es malo, hay que reconocerlo. Ojalá el país escoja bien, nada más, ojalá el país vea que estuvimos ya un tiempo en ese sendero y que es un sendero que nos estaba llevando a los problemas. ¿Qué está pasando hoy finalmente? Las grandes críticas al gobierno y al que venga. Hoy lo que estamos es pagando las cuentas. O sea, todo el mundo dice, sí, hacían obras. Sí, pero las obras son tuyas. Tanto son tuyas que tú las estás pagando ahorita. Porque lo que hicieron fue la fiesta y nos dejaron la cuenta y el chuchaque. Entonces los ecuatorianos estamos pagando inclusive los sobreprecios, la corrupción. Yo no me enfoco mucho en eso. Yo creo que ya el Ecuador tiene claro eso. 1/3 de la población sigue creyendo que ese modelo es viable. Yo creo que no. 1/3 de los ibarreños sigue creyendo que ese modelo es viable, porque votaron más o menos 28% Así es. Por esa opción. Yo los respeto como el que más. Tendrán siempre en mí respeto. Pero creo que yo personalmente creo que no es un modelo viable. Nada más, creo que es un modelo que en ningún lugar ha funcionado y que tampoco va a funcionar en el Ecuador. Y Otto, le hemos visto también en redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, que se activó a partir del mes de enero más o menos, ¿no? En el tema político, comentando y dando su punto de vista también como ex vicepresidente de la República, pero ya hemos hablado un poco acerca de lo que significa, de lo que ha hecho, de lo que es el lado del candidato Arauz y también del correísmo, pero también será importante conocer este tema, porque usted llamaba en uno de los tweets en los últimos que tenía, acerca del llamado de hacer una unidad de todos los candidatos que estarían en contra del correísmo. No es estar en contra del correísmo, es evitar que modelos que no funcionan lleguen a gobernar nuevamente. No es un tema individual, no sé si me explico, es un tema conceptual. Pero en todo caso, verá, yo salí de la vicepresidencia describiendo lo que iba a ocurrir, perfectamente describiendo lo que iba a ocurrir si es que no había unidad. Porque divide y reinarás. Esta dispersión de 16 candidatos es lo que ha ocasionado que hoy no estén bien definidas las tendencias. Porque si bien es cierto, la mayoría de estos... Y eso mismo, perdón, Otto, es el tema de por qué no se unieron también antes, por qué previo a la inscripción de los candidatos no existió esa unidad. ¿Por qué cree que pasa también esto, Otto? Verá, insisto, yo he hablado de esto varias veces. Déjeme un poco relatarle la secuencia de los hechos. Cuando yo salgo describo que este escenario que estamos viviendo hoy era el escenario posible. De hecho, era el escenario que permitía en algún momento inclusive que la tendencia que yo he descrito, que el proyecto que yo he descrito como el que le hace daño al desarrollo del país, pudiera hasta ganar en una vuelta. Porque si los demás ninguno pasa de 20%, porque están divididos entre 15, ¿ya?
es muy fácil que el otro alcance esa meta del 40% y ganar en una vuelta. Y esa era mi preocupación por el país, no por mí, créame. Vea, yo estoy bien. A mí, gracias a Dios, yo tengo una mujer que me quiere, unos hijos sanos. Necesito poco, por ende tengo más de lo que necesito. No se trata de mí, se trata del país en el que quiero vivir el resto de mi vida, en el que tengo todo mi esfuerzo. Entonces, yo sí quiero que mi Ecuador salga adelante. Y por eso creo que el camino es que los políticos, los de siempre, los nuevos, los más novedosos, entiendan que hay que unirse por objetivos. Ya, esa es mi posición. Pero existe egoísmo, vanidad quizás también en ciertos candidatos políticos, y por eso es que vimos 16 y ya no se habló de unidad. ¿Usted sabe cuántos de los que sacaron menos de 1% me dijeron que estaban en segunda vuelta? Allá por todos eran ganadores. Claro. Por Dios, yo les decía, mira, no seas ridículo de eso, porque ¿sabe qué? Hay que sumarlos a los muertos de la pandemia, porque sacar menos de 1% en una elección, eso sí es ser cadáver político, créanme, ¿ya? Es bien duro superar eso en la vida política, es un rechazo muy grande, y hay unos que, enhorabuena, no solo presidenciales, sino a nivel de Asamblea Nacional, unos que se lanzan, pero también presidenciales, que ya han tenido altos cargos y que no saben reconocer. Lo primero es uno ser objetivo y reconocer cuál es la situación actual y cuál es la posición de uno. Lanzarse por lanzarse, hacer el papelón, es una ridiculez. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios hicimos la reforma en el Acuerdo Nacional del Código de la Democracia, para que si alguno de estos se vuelve a lanzar y saca menos de 4%, tenga que devolver la plata que le damos los ecuatorianos cuando hacen campaña. Esa es una de las reformas que yo estaré agradecido siempre y contento de haberla podido impulsar, porque no puede ser que encima les pagamos para que saquen 30.000 votos. 300, 400 mil dólares con las carencias que tiene nuestro país. Entonces, ya si usted se va a lanzar de aventurero 2 veces, yo quería que sea la primera, no me dejaron, pero bueno. Hubiera sido bueno, ¿no? A la primera y chao los partidos, chao Pero no solo chao los partidos, sino que si usted se va a lanzar a hacer una payasada, devuelva la plata que devuelva para promocionar su imagen. Sí, es verdad. Entonces, eso a partir del 2023 ya empieza a ocurrir. Enhorabuena, tanto con los partidos como con los hablando esto de las elecciones, pero solo déjeme terminarle la idea. Algunos quisieron el tema de la unidad, otros, como le digo, priorizaron la vanidad por encima de la unidad. Lo cierto es que en segunda vuelta, si no lo hacen, lo único que hacen es perjudicar las posibilidades del Ecuador de encontrar un camino, insisto, en orden, haciendo lo correcto, de desarrollo, porque ¿sabe qué? Vea, a mí, yo me caracterizo por decir la verdad, y la gente por eso, puede ser que no todos me quieran, pero por lo menos me respetan. Y la verdad es que el país no tiene una solución fácil, ni de un día para otro, ni inmediata, ni fórmulas mágicas. El país tiene que empezar a construir su camino hacia la prosperidad, hacia la equidad, hacia la justicia, paso a paso, bloque a bloque, y eso no es de un día para otro. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. Quiero que me entienda esto, voy a ocupar las palabras, espero exactas para decirle esto. Hace unos 6 meses atrás se veía un Otto que aparentemente aspiraba a una presidencia, estar en las papeletas de este 2021. Sé que las comparaciones son odiosas, pero había gente que incluso le veía a Otto como un Rafael Correa cuando inició, un economista, una persona que venía de la nada y salía. Tenía mucha aceptación, hasta, como varón se lo digo, hasta guapo, simpático, como el expresidente Correa. ¿Sí? Y el día de que renuncia Otto a su vicepresidente. Sin odios y con pelo, ¿no? Sí, eso es la diferencia, ¿no? Y el día que renuncia como vicepresidente, esperábamos decir, sí, ahora anuncio mi candidatura para presidencia. Y no lo vemos ahí. ¿Qué pasó? Porque no me escuchó, pues, porque yo toda la vida dije que no era candidato a nada, porque dije que salía a construir unidad para el país, no para mí. Pero encuentre usted en mis palabras algún momento en el que yo haya dicho que iba a ser candidato a algo. Pero sí estoy más que seguro que Otto sí hizo alguna medición y vio la aceptación que tenía en el país. Estoy más que seguro, porque 28, es un empresario. 28% de intención de votos, 67% de aprobación a la gestión. Sí, sin duda. ¿Y por qué no aprovechar eso? Porque yo soy un tipo serio, yo soy un tipo responsable, porque esto no es una aventura. No encontró partido, tal vez, no encontró un partido que le apoye, un partido, me refiero que no que le apoye, que tenga la ideología, los principios de Otto, tal vez. Verá, partidos de sobra, todos los partidos me vinieron a buscar, con excepción de uno, pero ahí todos me vinieron a buscar, o 2. Pero no se trata de eso. Para mí esto es una cosa seria. Para mí esto, si yo hubiese querido construir una candidatura, hubiese primero salido antes del gobierno.
¿ya? Hubiese salido antes. No pude salir porque estaba en el momento más duro de la pandemia y porque estaba en el momento, inclusive para construir la unidad, yo debía haber salido alrededor del mes de mayo, porque eso tarda, son procesos. No pude, porque en mis manos estaba la responsabilidad de estabilizar la situación sanitaria. Hasta que no se estabilizaron las cifras de mortalidad, yo no podía salir. Esperé 45 días de estabilización de cifras de mortalidad. Hasta que no se consiga el refinanciamiento de la deuda y los créditos de los multilaterales, que son los que han mantenido a flote la economía del Ecuador, yo no podía salir porque íbamos a tener una hecatombe social. Entonces, lamentablemente, no se dieron los tiempos. Primero. Segundo, los tiempos eran importantes. Si es que yo hubiese querido eso, no solo una candidatura, sino impulsar la unidad. Porque esto se tiene que construir paso a paso. Usted necesita un equipo de gente, necesita estructuras. Usted necesita, yo era vicepresidente, créame, no tenía ni la quinta parte de las responsabilidades del presidente de la República. Usted necesita un equipo de 30, 40 personas, de su total confianza, con las que usted pueda cerrar los ojos y saber que van a hacer las cosas igual o mejor que usted. Yo no tenía esa cantidad de personas alrededor mío como para asumir ese desafío. No tenía las listas de asambleístas. ¿Usted cree que yo no he visto el peligro que es ir a gobernar sin asambleístas de su confianza? Es verdad. ¿Ya? Entonces, ¿usted cree que para mí esto es una aventura? Yo esto si es que yo algún día hago esto. Con un gran equipo sería, ¿no? Con un gran equipo. Yo empiezo a trabajar eso desde ahí. De hecho, ya he empezado. Para que si es que se presenta nuevamente la oportunidad, si los ecuatorianos creen que pueden confiar una vez más en mí, poderles brindar realmente un proyecto serio, con objetivos claros, para decirles, vea, a esto vengo, esto voy a cumplir. Cuando yo le acepté al presidente ser su binomio, ir a la Asamblea Nacional a que constitucionalmente me apoyen, yo tenía objetivos claros. Yo iba a tratar de recuperar la libertad, a fortalecer la institucionalidad, a luchar contra la impunidad, ¿verdad? Y creo que esos objetivos se cumplieron en muchas cosas. Claro, de ahí aparecieron otros desafíos, las protestas de octubre, la pandemia, y bueno, eso cambiaron un poco los objetivos que teníamos, pero yo tenía mis objetivos claros. Y vea, a mí me dijeron un martes, porque yo no tenía ni mucha relación con el presidente, yo lo conocía como entrevistador, al igual que usted me conoce a mí, digamos, ¿verdad? O sea, entrevistándolo, conversando unas 3, 4 veces. Pero acepté porque creía que él estaba dispuesto, y de hecho así fue, a tratar de recuperar ese camino, ¿ya? Yo sé que la ciudadanía al final del día va a cuestionar mucho al gobierno del presidente Moreno, porque claro, de la libertad, de la democracia, de la institucionalidad, no se come, y la crisis económica ha sido gigantesca, sin duda alguna. Entonces la gente, lamentablemente, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, y la gente lo que dice es, estoy pasando un momento duro, y es así. Pero vea usted, pero habrán cosas positivas que en el tiempo se reconocerán. De mi trabajo, sobre todo, yo responderé siempre por lo que pude hacer, y en el futuro, insisto, espero estar listo con esa estructura, con esa gente, para poderle ofrecer un camino al país. Yo que tenía ya el eslogan para la candidatura: dale a Otto, no a los otros. Dale a Otto, no a otros. Otto, buenos días, le saluda a Katy Revelo. Primero, mil gracias por estar aquí junto a nosotros. Yo tengo una consulta que me parece súper importante. Su opinión sobre todo. ¿Cuál considera usted o cuáles serían las consecuencias, proyectándonos un poco más a la segunda vuelta, ¿no? En caso de llegar a Arauz a la presidencia y que se haga efectiva esta compensación económica de la que se habla tanto, ¿no? De los $1,000 ante la crisis financiera para las familias más necesitadas, dicho así, abro comillas, que se van a encontrar a través del registro del MIES. ¿Cuáles serían esas consecuencias políticas, económicas, sociales? En su opinión. Es que el problema no es querer ayudar a la gente que esté en necesidad. Exacto, por favor. Ese no es el problema, no. El problema no es el fondo, el problema es la forma. De hecho, en mis manos estuvo que el año pasado, el 2020, se entreguen $300 millones adicionales en bonos de emergencia a la ciudadanía, ¿verdad? Cientos de miles de ecuatorianos recibieron durante los tiempos de aislamiento total un bono para subsistir, porque claro, lamentablemente en nuestro país, cuando yo le decía a un ecuatoriano, por favor, quédate en casa, en Europa, cuando te dicen quédate en casa, el riesgo es subir de peso, pero en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, el riesgo es morir de hambre. Entonces, había que ayudar. Y $300 millones adicionales, sobre todo provenientes del financiamiento de los multilaterales y de la decisión de los subsidios. De ahí se sacó ese dinero. Y para el 2021... se proyectó $800 millones adicionales en ayudas a la ciudadanía. No sé si lo que ofrece el señor Arauz es adicional a los $800 millones. Normalmente, para que usted se dé una idea, normalmente en el Ecuador se entregan en bonos
entre 700 y 800 millones de dólares al año. En el 2020 se entregaron más de 1.000 y en el 2021 se van a entregar 1.600. Pero eso ya está adecuadamente financiado y respaldado. Ahora, si el gobierno decide entregar 1.000 de golpe o 120 al mes o 150, bueno, yo ya no sé, eso ya es decisión del presidente y qué es lo más conveniente para cada familia. Pero lo cierto es que se ha duplicado la protección social. O sea, no hay nada de malo en ayudar a los más necesitados. Exacto. Yo creería que inclusive el bono de desarrollo humano se pudiera aumentar este año, pero no con recursos en efectivo, sino con cupones para comprar alimentos de los pequeños productores. Eso, justamente a esa parte me iba, esa parte que usted acaba de mencionar me parece tan importante y tan rescatable, la forma en la que se puede repartir. O sea, el candidato Arauz está haciendo muy bien al ofrecer los $1.000, entiendo. La forma, lo que acaba de decir Otto es importante. El gobierno actual lo está haciendo. El problema son dos cosas. Primero, la demagogia, porque te empiezan a entregar un papelito, y eso sí es desagradable, casi repulsivo, diciéndote, claro, pero vota por Arauz para que te den $1.000. Es una compra diferida del voto que es para mí desagradable, una desagradable forma de hacer política, ¿ya? Y segundo, ¿cómo lo va a financiar? Porque quiere coger la plata del Banco Central para hacer eso. ¿Se puede hacer eso? ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer esto, tomar ese dinero? ¿De quién es ese dinero? O sea, legalmente usted lo puede tomar hasta 365 días y devolverlo. Pero la historia nos dice que cuando Rafael Correa gobernó, se tomó el 70% de esos recursos y los devolvió en papeles. ¿Y qué es esa plata? Esa plata es la plata de los depositantes, la plata de las instituciones como el municipio, como la seguridad social. Usted no puede dejar... ¿Qué significa eso cuando le digo que es la plata de los depositantes? No es que usted tenga una cuenta corriente en el Banco Central, no. Pero cuando usted deposita en un banco, en el banco suyo, en la cooperativa, en lo que sea, un porcentaje de ese dinero se guarda en el Banco Central. ¿Para qué? Para que en caso de una emergencia, una corrida financiera, lo que sea, usted pueda recuperar su dinero en efectivo y no tenga que recibir, como ya nos pasó en la crisis financiera, papelitos que no valen nada. Entonces, si hoy usted va a tomar ese dinero, primero que explique cómo lo va a devolver en menos de 365 días y cómo va a financiar las diferencias presupuestarias que tiene el gobierno. Si el problema no es la propuesta del señor Arauz, de hecho ya está en marcha. Está en marcha desde el año pasado, desde que yo era vicepresidente, sino que él o no informa o no sabe, no lo sé. Pero bueno, si no sabe sería penoso. Pero 800 millones de dólares, o sea, faltarían 200 para completar los 1.000, se entregarán en el 2021. Pero se están haciendo con responsabilidad, sin tocar la plata ajena, sin poner en riesgo el sistema financiero. Otto, cuéntame una cosa, así como se acercaron muchos partidos... Perdón, Cristian, perdón. Además, lo ideal hubiese sido que el modelo que el señor representa, el socialismo del siglo XXI, hubiese tenido la responsabilidad de hacer ahorros líquidos cuando tuvimos la mayor bonanza de la historia del Ecuador, para que al igual que Perú, al igual que Chile, al igual que Colombia, nosotros contemos con recursos y podamos en este momento, no 1.000 millones, necesitamos 3.000 millones para entregar e inyectar a la economía. Pero lo cierto es que se gastaron la plata del pasado, porque cuando llegaron habían ahorros de ese tipo y se los liquidaron en meses. La plata del presente porque no les alcanzaron los precios de 120 y 130 dólares el barril. Y la plata del futuro porque nos dejaron endeudados a corto plazo y a altas tasas. Entonces, se gastaron todo, nos dejaron la cuenta. Lo ideal hubiese sido poder haber contado con un gobierno responsable para hoy tener esa plata sin andar teniendo que hacer la peregrinación que me tocó hacer a mí, a los multilaterales y otros países a que nos ayuden en esta situación terrible. Otto, quería regresar un poquito a lo que es la candidatura, bueno, es que todos esperaban, mucha gente esperaba la candidatura de Otto para estas presidenciales. Así todos como se acercó... con Otto, nadie con los otros. Está contratado para el megáfono. Así como se acercaron muchos partidos para decirle que por favor se lance con ellos, que haga esto. Hubo partidos, hubo empresarios, hubo personas que se acercaron a Otto a decirle, por favor, no te lances, toma este $500,000, $1 millón, $2 millones para decirle que no se lance. Digo porque la vanidad en este país es tan grande, la corrupción a veces es tan grande, que no es descabellado, ¿no? Ahora que aceptó no lo sabemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿hubo tal vez eso? ¿Podemos destapar este tema también? No, pero si conoce de alguien avise, ¿no? Ahorita que todos estamos necesitados, claro. Dice, podríamos hacerlo, ¿no? No, mentira, no. A ver,
Evidentemente hubieron actores políticos que no querían que yo participe porque sus opciones se veían aniquiladas, pero que me hayan ofrecido dinero por ello, no, jamás. Además, la gente ya me conoce, entonces ya saben que conmigo ese vals no se toca. Perfecto. Y también, a ver, estamos analizando un poquito del tema electoral y hablemos también del momento que se está viviendo con esta segunda vuelta que no sabemos si llega Guillermo Lasso, si llega también Yacu Pérez. ¿Podemos hablar un poquito acerca de su visión, de lo que ha significado también la presencia política, la presencia electoral de estas dos personas, lo que han hecho bien, en qué se han equivocado también Lasso y Yacu? Verá, primero felicitar a ambos porque lo que va a ocurrir hoy en 1 hora a las 11 de la mañana es un acto, yo creo que inédito en la historia del Ecuador. Es decir, que dos políticos resuelvan civilizadamente una diferencia respecto a un resultado electoral, creo que es de aplaudir. Yo he convocado a eso desde el principio, hablé con el candidato Herbas, que tuvo una buena votación también para que impulse esa idea, y creo que es una idea que les va a permitir a ambos pasar esta página sin que este episodio signifique perder la segunda vuelta antes de que empiece. Porque si es que este episodio no se supera de forma pacífica y transparente, cualquiera de los dos va a perder la segunda vuelta antes de que empiece. ¿Me explico? Porque las diferencias van a quedar muy marcadas entre sus votantes. Y ninguno puede ganar si los votantes del uno o los votantes del otro. Entonces, creo que es fundamental, si quieren tener éxito cualquiera de los dos en la segunda vuelta, que resuelvan este problema de forma pacífica y dejando superada cualquier duda, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, verá, yo no soy ni coideario ni afín con ninguno de los dos, le soy sincero en términos políticos, pero sí es cierto, y esto lo tengo que decir con total transparencia, que posiblemente para el señor Pérez sea menos complicado ganar la segunda vuelta. ¿Y por qué? Porque el correísmo, el socialismo del siglo XXI, ha construido durante 14 años una imagen negativa del señor Lasso muy fuerte. Es decir, le han atribuido cosas que posiblemente no son, pero el feriado bancario, entonces eso ha calado mucho. El odio a los banqueros, ¿no? Eso, el odio a una actividad empresarial. Claro, en la vida tiene que haber de todo honesto y de todo deshonesto. O sea, tiene que haber banquero honesto y banquero deshonesto, como tiene que haber tendero honesto y tendero deshonesto. ¿Me explico? O sea, tener una profesión per se no tiene por qué tener una connotación negativa, pero esto ha sido construido, sobre todo cuando estuvieron en el poder, invirtieron mucho dinero en desacreditar esa imagen. Entonces él tiene mucho más difícil superar ese esfuerzo de conseguir entonces quizás en esta unidad también que hizo el llamado, lo más inteligente, quizás lo más sensato podría ser que Yacu vaya a la segunda vuelta, según su Otto. Lo que pasa es que lo más sensato es que se cumpla la voluntad popular. Uno no puede hacer fraude por hacer pasar a uno que posiblemente tiene mejores posibilidades, ¿me explico? Entonces lo más sensato es que se respete con transparencia la voluntad popular, y de ahí en adelante creo que todos los actores serios de este país, de la política, todos los líderes de opinión, todas las figuras públicas decentes, tienen que impulsar un camino con ciertos compromisos por parte de quien sea, cualquiera de los dos, para, en una posición centrada, una posición equilibrada, sin extremos, ni de derecha ni de izquierda, poder ofrecerle un camino al país. Esa es mi visión. Pero tiene que, o sea, yo, claro, posiblemente, insisto, porque el rato que no pasa el señor Lasso, se queda sin piso toda esa inversión de desprestigio en contra del banquero, en contra del feriado bancario. ¿Me explico? Entonces, ¿qué? ¿Le vas a chantar el feriado bancario a Yacu Pérez? Claro, exacto. Entonces se te queda sin piso, porque el antisocialismo del siglo XXI había sido representado los últimos 8 años por el señor Lasso, pero ahora sí es representado por otra persona. Toda esa inversión, entre comillas, de desprestigio se queda sin sustento. Entonces, ¿qué le cargan al señor Pérez? Que hasta donde yo he visto, yo lo conozco poco al señor Pérez, tuvimos algunas diferencias en algún momento por ciertos temas, pero que se cambió el nombre. O sea, puede ser que a algunos no les simpatice que se cambió el nombre, pero hasta donde yo sé no es delito. Es legal eso. Claro. O que es, me escuché por ahí, ¿sabe? Que escuchaba hasta unas posiciones racistas que dan vergüenza. Por ahí dijo oiga, no. Denigrante. Dijo un afín al señor Correa, un señor Meribel, dijo, entre la derecha que se baña todos los días y la que no se baña todos los días. El señor debería declararlo persona no grata por decir esas barbaridades en contra de un grupo tan importante, tan representativo del Ecuador, que son los pueblos y nacionalidades. Es un majadero y representa justamente esa prepotencia, esa arrogancia
y ese odio que no queremos que vuelva a la y hablando también de Yacu Pérez, Otto, mucho se lo toma o se lo considera también ahora que él es como lo más visible de lo que pasó en octubre, y por eso también es que ha llegado donde está. Según su lectura, puede ser así también, que el pueblo ecuatoriano se sintió muy identificado con lo que pasó en octubre, y por eso es que le da la confianza a Yacu. De hecho, yo lo veo un poco al revés, ¿no? Porque fue posiblemente el menos visible de los tres. Fue el menos violento, el menos agresivo. Él se retiró antes, se regresó a Cuenca. No estuvo en los episodios, para mi punto de vista, hasta terroristas, de secuestrar periodistas, de agredirlos. Él no estuvo presente en esos momentos. Ahora, octubre fue una plataforma que dio a conocer a algunos líderes, el señor Issa, el señor Vargas, sobre todo, al Ecuador. Pero cuando se hicieron las mediciones, yo le digo porque yo hacía esos análisis, el que más opciones tenía era Pérez, y justamente porque no se lo relacionaba tanto con esa violencia. Discúlpeme, pero si bien es cierto, muchos ecuatorianos no estuvieron de acuerdo con esas decisiones, a pesar de que son esas decisiones que hoy se hacen progresivamente las que nos permiten, insisto, darle el dinero a los que necesitan, los 300 millones del año pasado, los 800 millones de este año, y no a los que tienen, porque darle subsidiando el combustible a una persona que tiene un vehículo 4x4, 8 cilindros, es una locura, pues, es una locura. Entonces, regalarle combustible, subsidiar durante 40 años, porque el 70% de los subsidios, 75% si no me equivoco, van a las personas con plata, a gente como yo. ¿Usted cree que es justo que una persona que tiene recursos, el gobierno, el Estado, le regale recursos todos los meses? Hemos regalado 100.000 millones de dólares así, hemos botado a la basura. Pero hemos aumentado la inequidad. En octubre muchos... Entonces hoy esos recursos empiezan a ir al que necesita. Y sí, evidentemente hay líderes que en esa época se dieron a conocer y que la ciudadanía respaldó porque consideraban que la decisión del gobierno, la decisión que yo respaldé, era impopular. Pero como yo dije, pues yo no estoy para hacer lo popular, yo estoy para hacer lo correcto por encima de lo popular. Y nadie dudaba que la decisión era correcta. Posiblemente falló la forma, pero el fondo era adecuado. Yacu Pérez manejó un discurso menos violento, menos agresivo, menos radical, y eso es lo que le permite pero ha sido lo más semejante, salirse de los extremos y poderse presentar un poco más. Pero no ha sido lo más parecido, lo que más estuvo cerca a octubre también, porque ningún otro actor político en la papeleta del 7 de febrero no tenía nada que ver también con ese octubre, y por eso es que quizás, según el análisis que se hace, es que resurgió allí la figura de un Yacu Pérez. Verá, de hecho el señor ni habla de eso durante la campaña, porque sabe que le puede ser contraproducente. Claro. Porque eso te aísla en un grupo pequeño. Pero el respaldo ha venido del movimiento indígena también, de Yacu Pérez. Vea usted que el movimiento indígena ha estado dividido en esta. Yo estuve recorriendo 30 comunidades rurales durante la primera vuelta, haciendo labor en mi trabajo de la lucha contra la desnutrición desde lo privado, en la lucha contra la pandemia, haciendo pruebas. Estuve en Chimborazo, estuve en Bolívar. Y allí ganó Yacu Pérez. No, sí, pero los líderes indígenas estaban más trabajando con el correísmo. De hecho, el mismo Vargas, el mismo Issa, si usted los ve, Yacu Pérez los ha mantenido lejos. Ellos estuvieron en contra de la candidatura del señor Pérez, analice inclusive las notas de prensa. Querían ellos ser los candidatos, y al haberse sentido, digamos, maltratados o irrespetados su deseo de ser candidatos, se abrieron un poco a la campaña del señor Pérez. Yo le voy a decir cuál es la clave de la campaña del señor Pérez. Las únicas provincias en donde el voto joven no estaba conmigo en ese momento para el análisis, cuando se consideraba una candidatura mía, y estaba con el señor Pérez, era en Azuay y en Pichincha. ¿Por qué? Porque él había calado con un discurso a la juventud del tema ambiental, de la causa del agua. Es una causa justa, desde mi punto de vista, si se la lleva al extremo, riesgosa, pero es una causa justa. El señor Pérez ha identificado con el voto joven, al igual que lo hizo el señor Herbas, que finalmente se terminó llevando también gran parte de esa votación, a través de justamente no ponerse en posiciones radicales. Él ha acomodado su discurso radical, lo ha llevado más hacia lo racional, y eso es lo que le permite calar. Si usted va con un discurso como el del señor Vargas o como el del señor Issa, se queda en 7%. Hágame caso. Bueno, hablando un poquito ya para cerrar esta entrevista, un circo político, estas elecciones, pues la cerecita en el pastel. Acabé de ver ahorita que el ex candidato asambleísta Abdalá Bucarán le da el apoyo 100% al candidato Arauz. Y ya dice que así como Correa, pues él criticó mucho a Correa, a Glass, ahora él está apoyándoles a ellos porque él se siente un perseguido político como ellos.
esa era la cerecita que faltaba en el país. Bueno, no quiero comentar de eso, lo que quería también... Vea, dos cosas en la vida más importantes que saber entrar es saber salir. Tanto él como el señor... Tener dignidad, sobre todo. Gutiérrez no han sabido ya tomar la posición que le corresponde a un expresidente de la República. En el caso de él, además, creo que la ciudadanía ha dejado clara que no quiere volver a saber de ese señor en la vida política. Enhorabuena. Creo que es una evolución de la política del Ecuador que ya no escojamos personas así. De las cosas buenas que se ha visto, ¿no? Y creo que flaco favor le hace al señor Araujo. Sí, por eso digo, bravo, o sea, muy bien el aplauso el apoyo que le dio. Pero bueno, y para finalizar, repito esto, yo le sigo mucho a usted, Otto. Estaba pensando, dije, bueno, si va a una candidatura, dije, mi apoyo sería por ahí. Pero yo lo que quiero saber es... Queda grabado, Cristian. Sí. Ya de aquí en 4 años. Sácale cuarto aparte. Lo que yo quería es sacarme esta espinita. ¿Por qué no acabó el periodo de vicepresidente con Moreno?